La expansión de los olmecas no surgió como un acontecimiento aislado ni como una simple dispersión de aldeas antiguas. Fue un proceso estructurado, silencioso y decisivo que reconfiguró territorios clave del Golfo de México y estableció los fundamentos culturales que influirían a toda Mesoamérica. Desde sus primeros centros en San Lorenzo y La Venta, los olmecas controlaron rutas fluviales, crearon redes de intercambio y ejercieron una presión territorial que transformó el mapa regional con una escala que pocas culturas de su época pudieron igualar. Su expansión combinó ingeniería temprana, organización comunitaria y dominio de paisajes estratégicos. Los olmecas aprovecharon ríos navegables, zonas fértiles y corredores naturales para proyectar su influencia mucho más allá de sus centros ceremoniales. Cada territorio incorporado reforzaba su capacidad agrícola, ampliaba sus rutas comerciales y consolidaba su presencia en regiones donde antes predominaban sociedades dispersas. Este avance no fue improvisado, respondía a decisiones precisas basadas en recursos, geografía y control administrativo. La arquitectura monumental fue una herramienta central de esta expansión. Al erigir plataformas masivas, complejos ceremoniales y esculturas de basalto en puntos estratégicos, los olmecas establecieron marcadores permanentes de autoridad. Estas construcciones no solo ordenaban el espacio, sino que concentraban actividades políticas y religiosas que atraían a comunidades vecinas. De esta manera, su poder se proyectaba tanto por la tierra que ocupaban como por la estructura simbólica que imponían sobre ella. El impacto de su expansión también se manifestó en la reorganización de rutas internas. Los olmecas integraron regiones distantes mediante redes de intercambio que conectaban bienes, ideas y prácticas administrativas. Su influencia se extendió por valles, deltas y serranías, generando un mapa de interacción que permaneció activo incluso después de la caída de sus principales centros. Este proceso creó la base sobre la cual otras culturas mesoamericanas construirían sus propios sistemas territoriales. Comprender su avance significa observar cómo una sociedad temprana articuló territorio, arquitectura y administración para transformar una región entera. Esta es la historia del poder que impulsó la cultura madre de América. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. El estudio de la expansión olmeca exige una observación precisa de su origen territorial, de las decisiones que transformaron sus primeros asentamientos y de los mecanismos que permitieron que una sociedad temprana extendiera su influencia más allá de su región de nacimiento. Los registros arqueológicos muestran que los olmecas no solo ocuparon áreas fértiles, sino que definieron rutas, construyeron centros administrativos y establecieron una estructura que funcionó como eje articulador de Mesoamérica durante siglos. Comprender este proceso implica analizar cómo cada territorio incorporado reforzó su capacidad de organización y su peso político. Las zonas donde surgieron los primeros centros olmecas revelan una estrategia basada en el control de recursos y en la selección de espacios con alto potencial logístico. San Lorenzo y La Venta no fueron simples asentamientos, se convirtieron en plataformas para coordinar producción, rituales y administración. Desde estos puntos, los olmecas proyectaron influencia sobre regiones costeras, valles interiores y rutas fluviales que conectaban diversas comunidades. Cada conexión ampliaba su alcance y fortalecía su posición en un paisaje regional en constante transformación. La expansión también se explica por la capacidad olmeca para consolidar estructuras que funcionaban como polos de atracción cultural y política. La presencia de monumentos, plataformas ceremoniales, esculturas y complejos administrativos generó puntos de referencia que organizaban la vida regional. Estas construcciones no solo cumplían funciones rituales, sino que establecían un orden territorial visible, atrayendo poblaciones y generando relaciones de dependencia. La arquitectura se convirtió en un instrumento que ampliaba la capacidad olmeca de integrar regiones enteras. A partir de estas bases, la expansión olmeca produjo redes de interacción que influenciaron el desarrollo de culturas posteriores. La circulación de bienes, la adopción de técnicas agrícolas, la difusión de estilos artísticos y la reorganización de rutas interiores muestran que su influencia no fue limitada ni temporal. En este documental analizamos paso a paso cómo los olmecas articularon territorio, arquitectura, economía y administración para construir la estructura que daría forma a la cultura madre de América. El avance inicial de los olmecas
comenzó con la consolidación de sus primeros núcleos territoriales en una región caracterizada por ríos caudalosos, suelos fértiles y corredores naturales que conectaban el Golfo de México con zonas interiores. Estos espacios ofrecían condiciones ideales para el crecimiento poblacional y la organización administrativa temprana. La selección de estos lugares no fue accidental. Respondía a una observación constante del paisaje y a la necesidad de establecer puntos desde los cuales coordinar actividades productivas y rituales. Cuando estos núcleos alcanzaron estabilidad, se convirtieron en plataformas para proyectar influencia hacia regiones vecinas. San Lorenzo, uno de los centros más antiguos, operó como punto de coordinación territorial. Su ubicación en una terraza elevada permitía controlar rutas fluviales que conectaban regiones agrícolas y zonas de intercambio. Desde allí, los olmecas organizaron actividades productivas y establecieron relaciones con comunidades aledañas. La constante circulación de bienes revelaba que San Lorenzo actuaba como un nodo de distribución regional. Este control logístico reforzó su posición y permitió que decisiones tomadas allí afectaran territorios distantes. La estabilidad alcanzada en San Lorenzo abrió la posibilidad de ampliar su esfera de influencia. A medida que se desarrollaban técnicas agrícolas más eficientes, los excedentes generados permitían sostener poblaciones crecientes y proyectos constructivos de gran escala. Estos logros incrementaron la capacidad olmeca de planificar expansiones graduales hacia valles y zonas de mayor diversidad ecológica. El crecimiento no se basó solo en ocupación física, sino también en la integración de comunidades que buscaban participar de redes más estables y productivas. El establecimiento de La Venta marcó una fase decisiva. Su ubicación estratégica en una isla fluvial permitió un control más riguroso de rutas costeras y conexiones interiores. La Venta funcionó como un segundo pilar territorial que complementaba a San Lorenzo. Con dos centros mayores operando en paralelo, los olmecas consolidaron un sistema administrativo que fortaleció su capacidad de coordinar regiones extensas. Esta estructura dual permitió absorber territorios de manera más sistemática. Los complejos construidos en La Venta no solo servían para ceremonias, también funcionaban como puntos de reunión para líderes de comunidades vecinas, lo que ampliaba la influencia olmeca sobre territorios que aún no habían sido incorporados plenamente. La arquitectura monumental transmitía estabilidad, continuidad y autoridad. Su presencia generaba expectativas y reforzaba redes de relación que facilitaban futuras expansiones. Las decisiones tomadas alrededor de estos complejos se reflejaban en la reorganización territorial de regiones próximas. El dominio de rutas fluviales se convirtió en el mecanismo principal de expansión. Los ríos funcionaban como corredores logísticos que conectaban regiones dispersas, permitiendo transportar bienes, recursos y personas con menor esfuerzo. A lo largo de estos cursos, los olmecas establecieron puntos de paso, áreas de intercambio y pequeños asentamientos que actuaban como extensiones de sus centros principales. Este uso sistemático de los ríos amplió su capacidad de proyectar influencia sin requerir ocupación inmediata. La organización interna de los asentamientos revela que la expansión olmeca estaba respaldada por una estructura administrativa progresiva. La existencia de plataformas jerárquicas para actividades rituales, depósitos para almacenamiento y espacios dedicados a producción especializada indica que gestionaban sus recursos con criterios que superaban las necesidades locales. Esta administración eficiente generó un excedente de bienes y mano de obra que permitía sostener la expansión sin desestabilizar sus centros principales. La interacción con comunidades externas también desempeñó un papel clave. En lugar de imponer dominio mediante conflictos directos, los olmecas integraron regiones por medio del intercambio de bienes valorados, como jade, basalto, cerámica fina y artefactos rituales. Estos objetos transportaban estilos y símbolos que creaban familiaridad con la iconografía olmeca. A través de esta influencia material, los olmecas establecieron vínculos que facilitaron expansiones posteriores. A medida que estos vínculos se multiplicaban, surgieron zonas donde las prácticas materiales eran indistinguibles de las olmecas. Esto revelaba que la expansión no se basaba únicamente en ocupación física, sino en la difusión de estilos, técnicas y estructuras organizativas. Estas áreas actuaban como corredores de transición, donde la cultura olmeca se mezclaba con tradiciones locales, creando regiones híbridas que servían como plataformas para incorporar territorios más amplios. El resultado de este proceso fue la construcción de un sistema territorial coherente
que integraba regiones diversas bajo una red de rutas, centros ceremoniales y conexiones económicas. La expansión inicial creó las bases para un dominio cultural extendido que influiría de manera determinante en la formación de civilizaciones posteriores. La consolidación del sistema territorial olmeca abrió paso a una segunda fase de expansión, caracterizada por la ocupación progresiva de regiones clave y la reorganización de corredores estratégicos. Este proceso no se basó únicamente en el crecimiento poblacional, sino en la capacidad de los olmecas para identificar puntos donde una presencia permanente generaba ventajas políticas y económicas. Cada avance respondía a evaluaciones de recursos, accesibilidad y potencial administrativo. En este contexto, la expansión dejó de ser gradual para convertirse en una estrategia que articulaba múltiples regiones bajo un mismo esquema organizativo. Las zonas ribereñas fueron las primeras en incorporarse plenamente. Su importancia radicaba en el acceso a tierras fértiles, rutas de intercambio y puntos de navegación que conectaban regiones internas con la costa. Los olmecas establecieron asentamientos que funcionaban como nodos de abastecimiento y distribución, ampliando el alcance de sus centros principales. Estos asentamientos reforzaban la presencia olmeca sin requerir construcciones monumentales inmediatas. Su función era asegurar rutas y coordinar recursos que se integraban al sistema general. El control de estos nodos permitió que los olmecas proyectaran influencia hacia regiones donde la densidad poblacional era mayor, lo que incrementaba su capacidad de establecer vínculos duraderos. La interacción con estas comunidades generaba flujos constantes de bienes y prácticas administrativas que fortalecían la presencia olmeca. A medida que estas relaciones se estabilizaban, los territorios comenzaban a reorganizarse en torno a los centros olmecas más cercanos, adoptando estilos materiales que reflejaban la integración progresiva. Las rutas terrestres también se reorganizaron durante esta fase. Los olmecas identificaron pasos entre serranías, valles estrechos y puntos de interconexión que facilitaban la circulación interna. En estos corredores colocaron asentamientos menores que actuaban como estaciones de control. Estos puntos no solo regulaban el tránsito, sino que permitían monitorear territorios limítrofes. Su presencia creaba un sistema de vigilancia que impedía la disgregación territorial y fortalecía la cohesión regional. La expansión también se manifestó en la aparición de estructuras ceremoniales en regiones cada vez más distantes. Estas construcciones funcionaban como centros de reunión y reforzaban la presencia olmeca en territorios recientemente integrados. Su importancia residía en su capacidad de atraer poblaciones y establecer un orden ritual que conectaba regiones diversas bajo una misma autoridad simbólica. Estas edificaciones consolidaban relaciones y convertían zonas periféricas en espacios vinculados de manera directa con los centros históricos. El control de recursos especializados impulsó la expansión hacia regiones donde podían obtener piedra dura, pigmentos, argilas finas y materiales rituales. Los olmecas establecieron puntos de extracción administrados desde sus centros principales. Estos puntos se conectaban mediante rutas seguras que garantizaban el flujo constante de materiales hacia San Lorenzo y la venta. Cada recurso integrado fortalecía la capacidad de producción y ampliaba el repertorio simbólico que impulsaba su presencia cultural. En regiones agrícolas, los olmecas reorganizaron espacios de cultivo y sistemas de drenaje para maximizar la producción. Esta reorganización incrementó la capacidad de sostener poblaciones más grandes y proyectos constructivos más complejos. El excedente agrícola se convirtió en un instrumento de integración, ya que permitía abastecer asentamientos vinculados al sistema olmeca. La estabilidad alimentaria generaba dependencias que consolidaban la expansión territorial. Las redes de intercambio se expandieron en paralelo a estas transformaciones. Los olmecas establecieron vínculos con regiones que producían bienes valiosos, como jade, obsidiana y conchas marinas. Estos bienes circulaban por rutas que ellos controlaban, reforzando su papel como intermediarios. Al dominar estos circuitos, los olmecas se ubicaron en una posición central dentro de un sistema regional cada vez más complejo. Esta función les otorgaba una influencia que trascendía su territorio inmediato. La adopción de estilos materiales olmecas en regiones periféricas revela la profundidad de su expansión. Cerámica con rasgos olmecas, representaciones simbólicas y técnicas constructivas aparecieron en áreas donde no existía presencia directa de sus centros mayores.
Este fenómeno indica que la expansión también operaba por difusión cultural, creando zonas donde la identidad se transformaba sin necesidad de ocupación militar o administrativa constante. En conjunto, esta segunda fase de expansión creó una red territorial sólida que articuló regiones amplias mediante rutas, nodos administrativos, centros ceremoniales y circuitos económicos. La capacidad olmeca de reorganizar territorios internos y establecer conexiones duraderas consolidó un sistema que funcionó como columna vertebral de la interacción mesoamericana durante siglos. La tercera fase del desarrollo olmeca estuvo marcada por la consolidación de redes internas que transformaron sus territorios en sistemas altamente integrados. Este proceso no consistió únicamente en la ampliación de asentamientos, sino en la creación de estructuras que permitieron administrar recursos, coordinar actividades y mantener cohesión entre regiones distantes. La capacidad olmeca para sostener estas redes revelaba un nivel de organización superior al esperado para su época y explicaba cómo pudieron proyectar influencia a larga distancia sin perder estabilidad interna. Los centros principales comenzaron a funcionar como nodos administrativos que gestionaban producción, distribución y planificación. San Lorenzo operaba como un punto de coordinación de actividades agrícolas y artesanales, mientras que la venta consolidaba funciones rituales y políticas que servían para integrar grupos diversos. Esta diferenciación funcional generó un sistema complementario en el que ambos centros compartían responsabilidades que fortalecían el conjunto territorial. La distancia entre ellos no debilitaba la estructura, al contrario, ampliaba su capacidad de articular regiones amplias. La circulación de bienes dentro del territorio olmeca se volvió cada vez más eficiente. Los asentamientos menores, ubicados en rutas fluviales y corredores terrestres, actuaban como estaciones intermedias donde se almacenaban productos agrícolas, herramientas, materiales rituales y bienes de intercambio. Estos puntos aseguraban que los recursos llegaran a su destino sin interrupciones, lo que permitía sostener poblaciones crecientes y proyectos constructivos continuos. La eficiencia logística reforzaba la presencia olmeca en cada región conectada. El sistema ceremonial también cumplió una función estratégica. Las plataformas, plazas y espacios rituales no se limitaban a actividades religiosas. Servían como lugares de reunión para comunidades que residían en áreas distantes. Estos encuentros facilitaban la transmisión de normas, decisiones administrativas y prácticas culturales. La arquitectura monumental actuaba como un mecanismo de comunicación que unificaba territorios bajo símbolos reconocidos. Esta función integradora evitaba fracturas internas y mantenía cohesión entre regiones heterogéneas. La producción artesanal especializada contribuyó a fortalecer estas redes. Talleres dedicados a la fabricación de cerámica fina, objetos de jade, esculturas de basalto y artefactos rituales operaban con una regularidad que indicaba planificación centralizada. Estos bienes circulaban por rutas que los olmecas controlaban y se distribuían de manera que reforzaban su autoridad cultural. La estandarización de estilos y técnicas mostraba que existían centros de referencia que imponían criterios compartidos. La coordinación agrícola también experimentó una reorganización. Los olmecas desarrollaron sistemas de drenaje y manejo de suelos que permitieron aprovechar terrenos inundables y ampliar las áreas cultivadas. Este aumento en la producción generó excedentes que sustentaban tanto a la población local como a las redes administrativas. La disponibilidad constante de alimentos daba estabilidad a los asentamientos y permitía mantener proyectos constructivos a largo plazo sin comprometer la supervivencia comunitaria. A medida que estas redes internas se fortalecían, los olmecas incrementaron su capacidad para absorber regiones fronterizas. Los asentamientos periféricos comenzaron a adoptar prácticas agrícolas, técnicas de producción y elementos arquitectónicos que reflejaban la influencia olmeca. Este proceso no dependía de la presencia permanente de administradores, sino de la capacidad de los centros principales para generar modelos organizativos que las comunidades periféricas consideraban ventajosos. La expansión se basaba en la atracción y en la eficiencia, no en la imposición directa. La integración cultural se manifestó con especial claridad en la adopción de iconografía olmeca en áreas distantes. Esculturas, figurillas y motivos grabados que seguían el estilo olmeca aparecieron en regiones separadas por grandes distancias. Esta difusión indicaba que símbolos olmecas se habían convertido en referentes de autoridad, legitimidad o prestigio. Las comunidades que los incorporaban reforzaban su vínculo con el sistema olmeca
y facilitaban la comunicación cultural entre regiones diversas. El fortalecimiento de estas redes también generó dependencias funcionales. Algunas regiones se especializaron en agricultura, otras en extracción de materiales, otras en producción de artefactos. Esta división reforzaba la interconexión territorial, ya que ninguna región podía operar de manera aislada sin perder acceso a bienes esenciales. La estructura olmeca se consolidó como un sistema descentralizado, pero altamente coordinado, capaz de sostener expansiones sin colapsar su base interna. En conjunto, esta tercera fase estableció una red interna sólida que proporcionaba estabilidad, eficiencia y cohesión a todo el territorio olmeca. La capacidad de integrar funciones, recursos y poblaciones diversas permitió que la expansión adquiriera profundidad estructural y que la influencia olmeca se mantuviera incluso cuando algunos centros principales experimentaron transformaciones o declive. La interacción entre los olmecas y las regiones externas alcanzó durante esta fase un nivel de complejidad que transformó el mapa político y económico de amplias zonas de Mesoamérica. La expansión no dependió únicamente de la ocupación territorial directa, sino de una capacidad sostenida para influir en comunidades que operaban bajo sistemas distintos. Este proceso generó corredores de interacción donde bienes, técnicas y prácticas administrativas circulaban con intensidad creciente. La dinámica regional comenzó a organizarse en torno a las rutas que los olmecas controlaban. Uno de los factores más significativos fue la incorporación de territorios especializados en recursos estratégicos. Regiones con depósitos de piedra dura, arcillas finas, pigmentos minerales y materiales rituales se conectaron a las redes olmecas mediante rutas bien definidas. Estas conexiones no solo garantizaban el abastecimiento de recursos críticos para la producción artesanal, sino que reforzaban la dependencia de estas zonas respecto a los centros principales. La extracción constante de materiales generaba vínculos que sostenían la integración regional. La circulación de bienes de prestigio intensificó esta conexión. Objetos de jade, cerámica fina, esculturas pequeñas y artefactos rituales olmecas aparecieron en regiones donde los olmecas nunca establecieron presencia permanente. Este fenómeno indicaba que los bienes asociados a su cultura poseían un valor simbólico que trascendía fronteras territoriales. Su distribución reforzaba relaciones de intercambio que, a largo plazo, facilitaban la incorporación indirecta de regiones externas al sistema olmeca. La difusión de estilos artísticos desempeñó un papel central. Motivos como rostros estilizados, cejas flameantes, figuras zoomorfas y diseños geométricos aparecieron en objetos producidos muy lejos de los centros principales. Esto revelaba que artesanos de regiones externas adoptaban modelos olmecas como referencia técnica y simbólica. La adopción de estos estilos no solo reflejaba influencia cultural, también establecía un lenguaje visual común que facilitaba el intercambio entre territorios diversos. Las rutas fluviales continuaron siendo un eje clave de expansión. Los olmecas utilizaron ríos para conectar regiones internas con zonas montañosas, costas y valles distantes. Los asentamientos ubicados en estas rutas funcionaban como puntos de enlace que aseguraban el tránsito constante de bienes y personas. La estabilidad de estas rutas permitía que la influencia olmeca se extendiera sin necesidad de ocupar cada territorio de forma directa. El sistema funcionaba como una red flexible, capaz de adaptarse a cambios internos o presiones externas. La interacción política con comunidades vecinas también se intensificó durante esta fase. Los líderes olmecas establecieron relaciones diplomáticas que favorecían la circulación de bienes y la colaboración en actividades rituales. Estas relaciones estaban sustentadas en intercambios que beneficiaban a ambas partes, pero que, a largo plazo, reforzaban la posición olmeca como centro de referencia regional. La capacidad de coordinar alianzas amplió su margen de influencia y fortaleció su presencia en territorios marginales. La arquitectura monumental también se difundió hacia regiones exteriores. Comunidades que mantenían vínculos estrechos con los olmecas adoptaron elementos arquitectónicos similares a los encontrados en La Venta y San Lorenzo. Estas construcciones funcionaban como extensiones simbólicas del poder olmeca, ya que replicaban modelos que habían sido utilizados originalmente para ordenar rituales, actividades administrativas y relaciones políticas. La presencia de estas estructuras en territorios externos ampliaba el alcance simbólico del sistema olmeca. A medida que estas influencias se acumulaban, surgieron territorios híbridos donde las prácticas locales se mezclaban con elementos olmecas.
Estas áreas actuaban como zonas de transición que facilitaban la expansión hacia regiones más distantes. La coexistencia de estilos materiales mostraba que los olmecas no imponían un modelo uniforme, sino que permitían la adaptación de sus prácticas de acuerdo con las condiciones locales. Esta flexibilidad aumentaba la eficacia del proceso expansivo. El impacto económico se manifestó claramente en la reorganización de circuitos comerciales. Las rutas que tradicionalmente conectaban regiones aisladas comenzaron a girar en torno a los centros olmecas. Este cambio creó un flujo constante de bienes que fortalecía la integración territorial. A través de estas rutas, los olmecas controlaban no solo recursos, sino también la circulación de información y prácticas culturales que consolidaban su presencia. En conjunto, esta cuarta fase demostró la capacidad olmeca para ejercer influencia estructural sobre regiones amplias sin recurrir a mecanismos coercitivos directos. Su expansión se sustentó en redes de intercambio, adopción cultural, control de rutas y coordinación política. Este modelo flexible y eficiente permitió que el sistema olmeca trascendiera sus centros de origen y se proyectara sobre un espacio geográfico considerable, preparando las bases para la siguiente etapa de transformación regional. La consolidación territorial olmeca alcanzó un punto crítico cuando sus centros principales comenzaron a coordinar proyectos que superaban el alcance local y requerían la integración de múltiples regiones bajo objetivos compartidos. Esta etapa reveló una capacidad organizativa que dependía tanto de la gestión interna como de la respuesta de las comunidades incorporadas. El sistema olmeca se fortaleció al articular territorios distantes mediante procesos productivos, administrativos y rituales que funcionaban de manera sincronizada. Uno de los elementos más visibles de esta etapa fue la ampliación de plataformas monumentales. Estas construcciones, diseñadas para actividades ceremoniales y administrativas, funcionaban como núcleos de referencia territorial. Su expansión indicaba un aumento en la capacidad de movilizar mano de obra y recursos provenientes de regiones conectadas al sistema. La magnitud de estas obras mostraba que la autoridad olmeca no se limitaba a su región de origen, sino que dependía de una red territorial que respondía de manera coordinada. El desarrollo de centros secundarios también desempeñó un papel fundamental. Estos centros no alcanzaban la escala de San Lorenzo ni de La Venta, pero funcionaban como nodos intermedios que articulaban regiones periféricas. Permitían una administración más eficiente del territorio al descentralizar algunas funciones y facilitar la transmisión de bienes e información. Esta estructura jerárquica aumentaba la cohesión interna y permitía sostener expansiones continuas sin saturar los centros principales. Las prácticas agrícolas experimentaron nuevas transformaciones. A través del manejo controlado del agua, la rotación de cultivos y la utilización de herramientas especializadas, los olmecas incrementaron el rendimiento agrícola en zonas previamente limitadas. Este aumento de producción permitió que los asentamientos crecieran en densidad y que se mantuvieran actividades que requerían gran cantidad de recursos, como los rituales y la elaboración de bienes de prestigio. La estabilidad alimentaria reforzaba la continuidad del sistema. La producción artesanal alcanzó un nivel de sofisticación que reflejaba una organización altamente especializada. Los talleres dedicados al jade, al basalto y a la cerámica operaban con precisión, adaptándose a demandas provenientes de diversas regiones. Esta producción no solo abastecía a los centros principales, sino que reforzaba vínculos con comunidades externas que valoraban estos bienes. La circulación de estos productos fortalecía redes de interacción que sostenían la expansión territorial. La interacción política adquirió un carácter más estructurado durante esta fase. Los olmecas establecieron mecanismos de colaboración con líderes externos mediante acuerdos que aseguraban el flujo de bienes y la participación en actividades ceremoniales. Estos acuerdos reforzaban relaciones de dependencia que no requerían imposición militar. La estabilidad de estas alianzas ampliaba el campo de acción olmeca y consolidaba territorios que anteriormente operaban de manera independiente. La construcción de monumentos con iconografía compleja también cumplía una función estratégica. Estas piezas, colocadas en lugares visibles, operaban como marcadores territoriales que anunciaban presencia y autoridad. Su iconografía transmitía un mensaje político que conectaba regiones a través de símbolos compartidos. La presencia de estos monumentos facilitaba la integración cultural y reforzaba la cohesión territorial en áreas de expansión reciente. A medida que estas prácticas se consolidaban,
regiones distantes comenzaron a mostrar estructuras administrativas que seguían modelos olmecas. Estas estructuras organizaban actividades locales, regulaban producción y controlaban rutas internas. Aunque cada región mantenía particularidades, la adopción de estos modelos demostraba que consideraban ventajoso operar dentro de un sistema que otorgaba estabilidad y acceso a recursos. Este proceso reforzaba la expansión sin necesidad de una supervisión constante desde los centros principales. La creciente articulación territorial generó zonas donde la influencia olmeca era tan profunda que desplazaba sistemas previos de organización. En estos territorios, la población adoptó patrones agrícolas, estilos materiales y formas administrativas que reflejaban la presencia olmeca. Estos cambios no fueron abruptos, fueron resultado de un proceso prolongado donde la eficiencia del sistema olmeca superó alternativas locales y se convirtió en el modelo dominante. En conjunto, esta quinta fase consolidó un sistema territorial sofisticado donde producción, administración, ritual y arquitectura funcionaban como mecanismos coordinados. La expansión olmeca no dependió de la ocupación forzada, sino de la capacidad de generar modelos organizativos que ofrecían estabilidad, eficiencia y prestigio. Esta estructura permitió que su influencia continuara expandiéndose y preparando el terreno para transformaciones aún más profundas que redefinirían la interacción mesoamericana. La última fase de expansión olmeca se caracterizó por una transformación profunda de la interacción regional, cuando su sistema alcanzó un punto en el que la influencia ya no dependía únicamente de rutas controladas o centros monumentales, sino de la capacidad de moldear prácticas políticas, económicas y rituales en territorios distantes. En este periodo, la presencia olmeca se manifestó a través de redes amplias que operaban con relativa estabilidad, incluso en zonas donde los centros principales no tenían participación directa. La expansión adquirió una dimensión estructural que reconfiguró dinámicas regionales de manera duradera. Las regiones periféricas, antes vinculadas principalmente por intercambio, comenzaron a adoptar sistemas administrativos basados en jerarquías similares a las observadas en los centros principales. Estas estructuras permitían gestionar actividades locales con mayor eficiencia y facilitaban la coordinación con territorios vecinos. La adopción de estos modelos no fue resultado de imposición, sino de la percepción de que el sistema olmeca ofrecía soluciones organizativas válidas para contextos diversos. Este proceso reforzó la cohesión territorial en áreas anteriormente fragmentadas. La arquitectura monumental también experimentó expansión en su influencia. Centros externos comenzaron a construir plataformas, plazas y estructuras ceremoniales que replicaban patrones olmecas. Estas construcciones funcionaban como puntos de referencia que organizaban la vida ritual y administrativa de cada región. Su presencia evidenciaba la capacidad olmeca para establecer un modelo arquitectónico que otras comunidades consideraban funcional y prestigioso. La arquitectura actuaba como vínculo simbólico entre regiones distantes. La reorganización de rutas internas continuó desempeñando un papel esencial. A medida que la red de asentamientos se ampliaba, los olmecas adaptaban corredores de intercambio que conectaban regiones con recursos diversos. Esta reorganización no solo mejoraba la circulación de bienes, sino que facilitaba el movimiento de información y prácticas que sostenían la expansión. La estabilidad de estas rutas permitió que la influencia olmeca se proyectara sin interrupciones, incluso en periodos de fluctuación interna. El control de recursos especializados alcanzó una dimensión estratégica en esta etapa. Los olmecas aseguraron puntos de extracción en regiones cada vez más distantes para obtener materiales rituales, piedras duras y pigmentos esenciales para la producción artesanal. El flujo constante de estos recursos fortalecía la posición de los centros principales y aseguraba la continuidad de actividades simbólicas que reforzaban la cohesión cultural. El acceso a estos materiales incrementó su importancia dentro de redes regionales. La producción artística olmeca se convirtió en un factor decisivo para la expansión simbólica. La aparición de esculturas, estelas y artefactos con iconografía olmeca en regiones externas indicaba que los estilos de esta cultura se habían convertido en referentes de legitimidad. Líderes de comunidades distantes utilizaban estos objetos para reforzar su autoridad interna, lo que profundizaba la conexión con el sistema olmeca. La difusión de arte se transformó en un mecanismo eficaz de integración regional. Las prácticas rituales también experimentaron expansión. Elementos como ofrendas, alineamientos arquitectónicos y representaciones simbólicas
aparecieron en áreas donde antes no existían. Este fenómeno mostraba que las ideas olmecas habían trascendido barreras territoriales y se habían integrado a sistemas locales. Los rituales servían como mecanismo para comunicar normas y mantener vínculos entre territorios dispersos. Su adopción reforzaba la cohesión del sistema en su conjunto. En esta fase, algunas regiones comenzaron a depender de manera significativa de las redes olmecas para asegurar acceso a bienes, información y estabilidad organizativa. Esta dependencia generaba relaciones que funcionaban como extensiones del sistema principal. La capacidad olmeca para sostener estas conexiones reforzaba la estructura regional y permitía que su influencia se mantuviera incluso cuando algunos centros comenzaron a declinar. La expansión había superado los límites físicos para convertirse en un fenómeno estructural. La aparición de territorios híbridos, donde se combinaban estilos locales con elementos olmecas, mostró el grado de integración alcanzado. En estas zonas, la identidad cultural se transformó gradualmente, reflejando un equilibrio entre tradiciones previas y prácticas adoptadas a través de la interacción continua. Estos territorios funcionaban como amortiguadores que facilitaban la expansión hacia áreas más distantes y mantenían estabilidad en momentos de cambio interno. En conjunto, esta sexta fase reveló un sistema que había logrado trascender su base territorial inicial para convertirse en una estructura que influía en regiones amplias mediante prácticas organizativas, arquitectónicas y simbólicas. La expansión olmeca dejó de ser un proceso de acumulación territorial para convertirse en un modelo cultural que redefinió la interacción mesoamericana y dejó una base que perduraría en sociedades posteriores. La expansión olmeca no fue un fenómeno aislado ni un episodio temporal dentro de la historia mesoamericana. Fue un proceso estructurado que articuló territorios, redes productivas, sistemas rituales y mecanismos administrativos capaces de integrar regiones amplias bajo un modelo estable. La coherencia interna del sistema, su capacidad para reorganizar rutas y su influencia sobre comunidades externas explican por qué su presencia se mantuvo incluso tras el declive de sus centros principales. El impacto no dependió de continuidad política, sino de estructuras que permanecieron operativas durante generaciones. Las regiones que adoptaron estilos, prácticas y modelos olmecas transformaron su organización interna y construyeron bases que servirían para el desarrollo de culturas posteriores. Su influencia se manifestó en arquitectura, iconografía, manejo territorial y sistemas de intercambio, creando un marco conceptual que sobrevivió más allá de su época. Comprender este proceso significa reconocer cómo una sociedad temprana creó mecanismos capaces de sostener redes duraderas y moldear la evolución de una región completa. La expansión olmeca no solo modificó su entorno inmediato, estableció la estructura que impulsaría la formación de Mesoamérica tal como la conocemos.